Bien, mis hermanos, les voy a invitar a que busquemos Efesios capítulo 5. Hoy día estamos terminando este capítulo, Efesios capítulo 5, y me voy a permitir leer desde el versículo 21. Les voy a pedir que lean desde su Biblia. Yo estoy leyendo la Reina Valera. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El domingo pasado estuvimos viendo que el fin principal de la cruz del Calvario no fue salvarnos de nuestros pecados solamente, o salvarnos de la ira venidera, que el fin de la cruz, estuvimos viendo el domingo pasado, fue principalmente que nosotros fuéramos conformados a la imagen de Cristo en la eternidad. Uno generalmente tiene esta idea muy equivocada de que la cruz representa solamente un acto mediante el cual Cristo nos salvó de nuestros pecados, ¿no? Que nos salvó de la ira de Dios, que ahora fuimos justificados, pero olvidamos el hecho de que el fin principal por el cual Cristo vino a morir por nuestros pecados es que nosotros pudiésemos llegar a ser como Él, porque sin la imagen de Cristo formada en nosotros, jamás podríamos tener esperanza de vivir en la eternidad con Dios, porque Dios es santo. Así que el domingo pasado estuvimos viendo esto, que el sentido más completo de la salvación tiene que ver con ser transformados a la semejanza de Cristo. Hermanos, les pido que busquen un texto, Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Leo, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando nosotros leemos las palabras del apóstol Pablo, son reveladoras. Él nos está diciendo que antes de la fundación del mundo, Dios nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No está diciendo que antes de la eternidad Dios nos escogió para que fuésemos salvos de nuestros pecados o para que fuésemos salvos del juicio de Dios. El fin principal de la obra de Cristo, de amor de Cristo, fue para venir y transformarnos a nosotros, su novia, su esposa, a la imagen de Él mismo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Podrían buscar otro texto? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios 3,
versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Pablo está diciendo que ahora en Cristo podemos contemplar toda la gloria de Dios en Cristo, no desde las sombras ni el terror del miedo de la santidad de Dios, como lo hizo Moisés, que tuvo que verlo de lejos, con mucho miedo, con mucho temor y desde la sombra, sino que ahora en el Evangelio podemos ver la gloria de Dios en la persona de Cristo y vernos reflejados en Él. Y al hacer esto todos los días, como lo hemos hecho hoy día, como lo hicimos ayer, cuando oramos, cuando leímos la palabra de Dios en la mañana, Lore, y en la noche, y en la tarde, y oramos, hermana Anita y el hermano Hernán, y la Selenita y Cristian, y todos los días, cuando lo vamos haciendo todos los días, vamos viendo la gloria de Dios en Cristo y vamos siendo transformados y transformados a la imagen de Cristo hasta que Él venga. Hasta ese día cuando Cristo presente a su novia delante de Él mismo. Cristo verá ese día cuando Él regrese, delante de Él verá en ella un reflejo de Él mismo. Una esposa libre de vergüenza, libre de manchas en su vestidura, absolutamente preparada para ser la esposa de Él por toda la eternidad. Pablo en este texto que hemos visto en estos versículos estos domingos, enfatiza que la responsabilidad de un esposo que ama a su esposa es buscar su perfeccionamiento en la gracia de Cristo. Hermano, la palabra de Dios, esposos que estamos aquí en esta tarde, dice que nuestra responsabilidad es buscar el perfeccionamiento de nuestras esposas en la gracia de Cristo, y esto no se va a lograr de un momento a otro, no de un día para otro, ni de un año para otro. Es el esfuerzo de toda una vida hasta que Cristo venga. Sé que todos tienen que escuchar el mensaje esta tarde, pero los esposos que están acá y los que van a ser esposos y los que están escuchando en las redes sociales este mensaje, debemos comprender que la palabra de Dios nos hace responsable a nosotros los hombres, no a nuestra esposa. La Biblia nunca enfatiza la idea de que la esposa tiene la responsabilidad de perfeccionar a su esposo para que sea como Cristo. No, es la responsabilidad del esposo. Así que hago estas preguntas a continuación. ¿Qué estamos haciendo como esposos para perfeccionar a nuestras esposas en la gracia de Cristo, hermanos? ¿Las estamos llevando cada vez más cerca de Cristo y de su amor, o cada vez ellas están más y más lejos de ser perfeccionadas y santificadas? ¿Qué clase de vida estamos llevando como esposos que colaboren para que nuestras esposas estén siendo transformadas a la imagen de Cristo? Algún creyente del siglo XVIII, que no conozco su nombre, dicen que escribió un libro dedicado a su esposa de más de 180 páginas. Recién cuando él murió encontraron el libro y en una de sus páginas finales decía lo siguiente: el primer deber de un esposo es velar para que su esposa llegue a salvo a la gloria. Esto es precisamente lo que nuestro amado Salvador Jesucristo hizo.
Él se dio a sí mismo. Él dio todo lo que Él era para salvar a su esposa de la ira venidera y hacerla apta para la gloria de su presencia, como su esposa escogida. Por eso el versículo 25, por favor, si pueden tener abierta su Biblia, siempre marcada ahí en Efesios capítulo 5, donde estamos. Por eso el verso 25, Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Luego de completar esta idea, la idea principal de que el fin de la gracia de Cristo es el perfeccionamiento y la santificación de su esposa, nosotros, la iglesia, para presentarla delante de Él como una esposa gloriosa por toda la eternidad cuando Él venga. Después de hablar de esto, Pablo, él dice en el versículo 28, si lo tienen en su Biblia, él concluye la idea del capítulo 5 diciendo: así también los maridos deben amar a sus mujeres. ¿Qué es lo que acaba de decir en los versos anteriores que vimos el domingo pasado? Que el fin principal de la obra de Cristo fue venir para morir por su amada esposa, para santificarla, para hacerla como Él mismo, para formar su imagen en ella, para lavar sus vestiduras, para que cuando Él venga la pueda presentar delante de Él como una esposa gloriosa, sin mancha ni arruga. Después de esa idea, Pablo dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora bien, este versículo 28 no está diciendo que nosotros los esposos debemos amar a nuestras esposas tal y como amamos a nuestros cuerpos. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que debemos amar a nuestras propias esposas como siendo estas nuestros propios cuerpos. ¿Se entiende la idea? La idea fundamental es que, escúcheme bien, el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, su esposa. Entonces, así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, así también la esposa es en un sentido el cuerpo del esposo. ¿Había pensado esto alguna vez? Pablo dice: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque la esposa, unida a él en un solo cuerpo, es en parte de su propio cuerpo. De tal manera que cuando amamos a nuestra esposa, estamos amándonos a nosotros mismos. Así que como la iglesia es el cuerpo de Cristo, unida indisolublemente a Cristo, de la misma manera los esposos y esposas están indisolublemente unidos. Dios dijo: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Pablo, al hablar de esta forma en el verso 28 y en otros versos que vienen a continuación, está haciendo un guiño teológico, decimos nosotros, está haciendo una alusión teológica a Génesis capítulo 2, 24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ambos, ¿qué? Una sola carne. Esposo y esposa son una sola carne. Hermanos, el matrimonio cristiano es una unión, no es una sociedad.
No sé cuántas veces he escuchado esto que me molesta mucho, cuando alguien presenta a su esposa y dice, sí, acá está mi socia. Otro he escuchado decir, sí, ella es mi compañera. Tratar así a nuestro cónyuge es degradar el verdadero significado del matrimonio y negar la naturaleza creada por Dios del vínculo matrimonial. Hermanos, por eso es que el adulterio es un pecado tan grave en la Biblia. Quiero que vayamos a Proverbios capítulo 6, versículo 30 al 33. Este proverbio dice así: tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre, pero si lo atrapan deberá pagar 7 veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Salomón está diciendo lo siguiente: está hablando del pecado del hurto, del robo, que es un pecado malo. Pero Salomón, lejos de justificar, está diciendo que es más perdonable cuando alguien por hambre, por necesidad, la necesidad de alimentar a sus hijos, roba. Aún va a tener que dar cuenta a la justicia, pero su delito va a ser menor, va a ser apaciguado porque ha robado por necesidad. Aunque si lo atrapan, igual va a tener que devolver 7 veces lo que robó. Pero luego en el verso 32, el sabio dice: pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado. Su vergüenza o su desgracia no se borrará jamás. Naturalmente este término genérico no es solamente para el varón, sino para las damas. No solamente el varón que comete adulterio, sino la mujer que comete adulterio se destruye a sí mismo. El verso 32, cuando dice que es un necio total porque se destruye a sí mismo, usa una palabra en el hebreo que es nepesh. Yo sé que hay algunos que la han escuchado porque la hemos estudiado tiempos atrás. ¿Recuerdan? Nepesh significa alma, la vida que hay dentro nuestro, la fuerza vital que todos tenemos para vivir. Así que lo que está diciendo es que quien comete adulterio destruye su propia alma. Pero puesto que somos una unidad con nuestro esposo, al adulterar no solo te destruyes a ti mismo, sino a quien estás unido. El pacto del matrimonio es roto, el vínculo es quebrado y disuelto. Hermanos, es lo mismo que sucede en nuestra relación de matrimonio con Cristo. La esposa de Cristo ha tenido una larga lista de amantes a los que ha cedido, con los que ha traicionado y quebrantado el pacto de amor con Cristo, el esposo. Amantes como el mundo y su deseo, amantes como el tiempo malgastado, amantes como amigos no convenientes, amantes como ideas propias lejos de las ideas de Dios, amantes como los ídolos del mundo y una larga lista de pasiones que muchas veces nos controlan y que han reemplazado el lugar que debería tener nuestro amado esposo y Rey Jesús. Hermanos, adulterar contra el buen Dios solo produce amargura y desesperanza. El gozo y la paz se van y pronto no te das ni cuenta cuando ya te ves envuelto en una especie de círculo vicioso del cual no puedes salir. Quisieras regresar al Señor, pero no tienes fuerza ni ánimo para hacerlo, porque cuando adulteramos contra Dios, la fuerza vital espiritual se va. El pecado te ha herido de gravedad. Claro, no puedes perder tu salvación, pero tampoco puedes disfrutarla ni vivirla, porque pecar contra el amado Señor es destruir tu propia alma. Debido a todos estos peligros, hermanos,
es que el buen esposo nuestro esposo Jesús, nos ha dejado el poder de su reino, el poder de su palabra, que a través de su Santo Espíritu nos instruye, nos anima, nos da poder y sabiduría, nos alimenta y sustenta cada día, nos prepara para luchar y nos protege del mal. Su palabra es una lámpara que alumbra en nuestras oscuridades y un escudo contra los ataques del enemigo. Es su palabra la que nos va purificando y santificando hasta que Él venga y limpie definitivamente nuestras ropas gastadas y manchadas por la vergüenza y el pecado, y nos presente delante de Él gloriosos, como una esposa gloriosa. Hermanos, el amor de nuestro esposo Jesús nos sostiene a diario, nos levanta, nos perdona, nos limpia aun cuando hemos quebrantado el pacto de amor con Él. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad. De la misma manera, el amor de un esposo debe sostener y ayudar a su esposa a llegar a ser lo que debe ser. Esposos, nosotros tenemos el deber de sostener y ayudar a nuestras esposas para que ellas lleguen a ser lo que deben ser. Una esposa gloriosa que refleje el carácter y la imagen de Cristo. Cualquier esfuerzo menor, mis amados hermanos, de parte nuestra como esposo, es una deshonra y una desgracia pública del Evangelio. El verso 29, el apóstol Pablo continúa diciendo: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Pablo está diciendo que ninguno de nosotros se odia a sí mismo. No nos levantamos en la mañana pensando en cómo nos vamos a bañar. Nos levantamos todos los días pensando en qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a hacer con la herida que tenemos acá, qué crema vamos a comprar, qué nos vamos a echar. Pablo está diciendo que de la misma forma en que Cristo cuida y sustenta a su iglesia, nosotros tenemos el deber como esposo de hacer lo mismo con nuestra esposa. Y él menciona dos cosas: sustentarla y cuidarlas. Cuando él dice que tenemos que sustentarla, esto significa nutrirlas, alimentarlas hasta que maduren y crezcan, como un padre o una madre lo hace con un hijo. Los alimentan, los cuidan, los protegen, los nutren, les dan alimento que les haga bien para que puedan crecer. Hermanos, el deber de cada esposo es nutrir espiritual y emocionalmente a su esposa todos los días, mediante acciones decididas, no al voleo, no al aire. Tenemos que hacerlo orando con ella durante el día, leyendo la palabra con ella durante el día, conversando la palabra. No se trata de que tomes un versículo de la Biblia, se lo lea y entonces el versículo actuó mágicamente. Tienes que leer la palabra con tu esposa y conversarla y aplicarla a la vida diaria. De la misma manera, el Señor Jesús nos alimenta a diario a nosotros y espera que vayamos madurando hasta que Él regrese. No podemos quedar para siempre como niños espirituales mimados, mi hermano, y que nadie nos pueda hablar fuerte porque nos ofendemos. Debemos madurar. Todos esperamos madurar. El alimento que nos da el Señor es para que crezcamos, porque eso es lo que busca nuestro amado esposo y Rey Jesús. Luego Pablo dice que tenemos que cuidar a nuestras esposas.
Cuidamos nuestro cuerpo de tantas cosas, ¿no? Cuidamos nuestro cuerpo de lo que comemos, de lo que vestimos, de las cremas que necesitamos y de muchas cosas más. De la misma manera, debemos cuidar de nuestras esposas, así como Cristo nos cuida. Así que cuando nosotros pensamos en que el apóstol Pablo dice que tenemos que cuidar a nuestras esposas de la misma manera que Cristo nos cuida o cuida a su esposa, la pregunta natural es, ¿cómo cuida Cristo a su iglesia? ¿Cómo cuida Cristo hoy a su esposa? Yo tengo algunas respuestas. Él está con ella siempre. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él la consuela. Él la fortalece en sus momentos de mayor debilidad. ¿O acaso no es así, hermano? ¿No es así que Cristo nos consuela a nosotros, su esposa, en los momentos de debilidad? ¿Acaso Él no nos levanta cuando hemos caído? ¿Acaso Él no nos sostiene cuando ya no podemos más? ¿Acaso Él no nos perdona cuando hemos caído y confesamos nuestros pecados? ¿Acaso Él no nos limpia? ¿Acaso Él no nos cura cuando estamos heridos y nos da esperanza en los momentos inciertos, cuando pensamos de que no hay solución a los problemas? ¿Acaso Él no nos da paz en las tormentas de la vida y nos provee de todo lo que necesitamos, de las armas que necesitamos para protegernos de los ataques del diablo? ¿Acaso nuestro amado esposo no nos conduce todos los días a verdes pastos, como dice el Salmo 23? Y en tiempo de soledad y sequía, ¿acaso no nos da agua fresca? Esto es lo mismo que tenemos que hacer los esposos con nuestras esposas. Preguntas a los esposos: ¿estás siempre con ella o vives dejándola sola? ¿La consuelas en sus momentos tristes? ¿O simplemente no haces nada, o en vez de consolarla le dices que se deje de llorar, que tiene que tener ánimo y listo? ¿Eso es todo? ¿Eres capaz de comprender cuando ella está frágil y cansada? ¿Tienes paciencia para entenderla y ayudarla cuando se ha equivocado, o simplemente la dejas herida en el suelo? ¿Oras con ella? ¿Le das palabras de aliento cuando ella quizás se ha quedado sin fuerza por distintas circunstancias de la vida? ¿La acaricias y la abrazas cuando la ves cansada y triste? ¿Serías capaz de perdonarla si te fallara? ¿O simplemente la abandonarías? ¿La proteges de la angustia y la desesperación cuando vienen las pruebas en el matrimonio, en el hogar? Esposos, ¿la llevas al refugio seguro de la presencia de Dios cuando vienen los tiempos malos? Hermanos, Cristo en ningún momento deja de cuidar y proteger a su iglesia. Sus ojos nos vigilan permanentemente. No busquen los salmos que les voy a decir, pero les quiero recordar esto. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, nuestro esposo, que hizo los cielos y la tierra. Luego el mismo Salmo dice: el Señor es tu guardador, esposa. Luego el mismo Salmo dice: el Señor te guardará de todo mal, esposa. Él guardará tu alma. Y luego más adelante dice: el Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Y qué me dicen del Salmo 90? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación.
¿Qué me dicen del Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Luego dice, me invocará, mi esposa me invocará, y yo le responderé, con ella estaré yo en la angustia, la libraré y la glorificaré, la saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Están en Efesios 5, el verso 30, Pablo dice, continúa diciendo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y el verso 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La enseñanza de la Biblia sobre el matrimonio no está determinada por las expectativas culturales, hermano, sino por la ordenanza y la sabiduría de la creación de Dios. Dios no está prisionero de estas expectativas siempre cambiantes y exploraciones de este mundo caído. Dios no es prisionero de las ideas del mundo, que van cambiando, porque Él ha hablado. Su palabra refleja su voluntad inmutable y su sabiduría perfecta. Quisiera terminar diciendo, y quiero que me pongan atención en lo que voy a decir, porque generalmente no se habla mucho de esto en la iglesia. Y obviamente no tenemos todo el tiempo para hablar de este tema, pero solo quiero mencionarlo unos breves momentos. Hermano, el adulterio es condenado por Dios en todas sus dimensiones, en todas, ya que rompe el pacto sobre el cual está construido, un pacto que refleja la unión de Cristo con su iglesia. Sin embargo, quiero mencionar al menos esto una vez, hermano. A pesar de que la Biblia permite el divorcio de los creyentes cuando hay adulterio, que es la única vez que la Biblia permite el divorcio cuando hay adulterio, sin embargo, debo decir lo siguiente, que la gracia del Evangelio y el poder infinito del amor de Cristo proveen esperanza y perdón, la posibilidad de restauración y sanidad, no importa la situación que sea, y siempre que haya voluntad y un corazón dispuesto a confesar y pedir perdón y perdonar, hermanos, todo puede ser restablecido y el pacto matrimonial puede ser renovado. Yo les quiero recordar que Israel tenía un pacto con Dios que quebró centenares de veces. Israel quebró una y otra vez el pacto matrimonial que tenía con Dios. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento, Dios renovó su pacto una y otra vez con su pueblo y el amor fue restablecido. Nunca debemos olvidar, hermanos, que hay poder suficiente en la gracia infinita del amor de Cristo para perdonar, para transformar y hacer todas las cosas nuevas. He aquí, yo hago todo nuevo. Terminamos con el verso 32 y 33. Después de todo lo expuesto por Pablo, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El misterio de un amor tan grande e incomprensible, hermano, que movió al bendito Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, a venir a este mundo y sumergirse en las espantosas tinieblas y las más terribles angustias de la cruz, salvando a sus escogidos, a su novia, a nosotros, para luego poder presentársela a sí mismo como una esposa gloriosa, sin mancha ni arruga, es el mayor de todos los misterios, un misterio que jamás podríamos comprender con nuestra finita mente. Hermanos, que la maravillosa relación de Cristo y su iglesia
se vean reflejados en el sagrado vínculo del matrimonio, porque somos un solo cuerpo. Que mediante el poder del mayor y más perfecto matrimonio, que es Cristo y su Iglesia, el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre nuestros cónyuges, nuestros matrimonios hermanos, sean fortalecidos para vivir una vida plena y gloriosa en Cristo. Oremos al Señor.